Buenos días a todos. Bienvenidos a este servicio. Buen grupo hoy. Y bienvenidos a todos que están viendo por live stream, YouTube y Facebook. Y en los 25 años que he vivido en México, nada más en 3 ocasiones manejé para visitar mi pueblo natal en Bristol, Tennessee. La primera vez fue con mi papá en 2000 y 2 veces con Angélica. El viaje por carretera es de 3,200 kilómetros y nos lleva 3 días para llegar. La única ventaja de ir en auto es que puede traer muchas cosas pesadas cuando regresamos. Mi refresco favorito, Mountain Dew. Pero no soy una persona que me gusta manejar tanto tiempo. Cuando podemos llegar en avión con una escala en como 8 horas. Y no sé a cuántos de ustedes les gusta manejar por carreteras y ir por la ruta escénica, o sea, puebleando. Más lento, observas toda la creación de Dios, lugares de interés en el camino y cosas así. Yo prefiero llegar de manera más rápida posible a mi destino. Y la cosa es que si vas por la ruta escénica o más directo, carretera a los estados, por avión, siempre llegas a tu destino, ¿verdad? Lo que varía es la forma o ruta. Entonces, en nuestro estudio acerca de las características de Dios, veremos qué sentido tiene esto de las diferentes rutas. Hace un mes, Gerardo predicó sobre la soberanía de Dios. Significa que Dios no depende de nadie. Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Nos mencionó que Dios tiene control sobre el más pequeño hasta lo más grande. Tiene control sobre lo físico, cada cosa que pasa en nuestras vidas, y lo espiritual, la salvación de todos sus hijos e hijas. También nos enseñó que Dios toma responsabilidad por el mal en el mundo. Entonces hoy vamos a hablar de este tema otra vez, pero es la voluntad de Dios. Recordando un poco del tema anterior, dice que no es lo mismo de soberanía de Dios que la voluntad de Dios. Ya vimos, la soberanía de Dios significa que Él tiene control absoluto de todas las cosas. La voluntad de Dios tiene que ver con los deseos de Dios y hay 2 tipos. Uno, lo que Dios desea, igual que la soberanía, ya es determinada, ya resuelta, y ningún hombre puede cambiarlo. Tipo 2, Dios desea que el mundo siguiera sus preceptos, sus mandatos, los que nos dejó en su palabra, para que viviéramos según ellas. Entonces, para empezar, vamos a ver Deuteronomio 29:29, que nos ayuda a entender esas 2 voluntades. Y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, cuando estaba los primeros días de empezar a investigar y leer y de todo esto, yo estaba abrumado, porque tenían la soberanía de esto de Dios, soberanía de esto de Dios, soberanía de... Yo estaba como, wow, ¿cuántas voluntades de Dios hay? Pero yo creo que podemos verlo en 2. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver la voluntad secreta. ¿Y por qué voluntad secreta? Porque Moisés dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Tiene un término técnico que es la voluntad soberana, que se refiere
algo determinado, resuelto. Tú y yo no percibimos lo que Dios determina. Es un secreto para nosotros. Dios desea que algo pase en el mundo y pasa, punto. Para esto vamos a usar el término de la voluntad secreta. Por ejemplo, ¿por qué hay guerra en Ucrania y Rusia? Si leemos en la Biblia, en Proverbios 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dios guía el corazón del rey, exactamente como dirige un río. Lo dirige como Él quiere. No es que la guerra sea algo bonito y se nos alegre. Lo que nos toca a nosotros es orar, porque el presidente Putin o quienes están involucrados en estas decisiones paren la guerra. Debemos estar orando por todos los que están afectados, sean creyentes o no. Pero podemos estar seguros que Dios tiene control. Él tiene el corazón de Putin en sus manos. Tiene un propósito para todo esto, pero ¿sabemos nosotros? Es un secreto para nosotros. ¿Por qué tantas personas han muerto de coronavirus en esos 2 años? Cristianos, no cristianos, tal vez familiares, amigos de ustedes. Dice, ¿por qué? No sabemos. Es un secreto. Además, Dios sabe. Y Él lo había determinado antes de la fundación de este mundo que ese coronavirus iba a pasar. Solo Él sabe. Ahora, ya vimos la voluntad secreta que vamos a desarrollar. Ahora vamos a ver el otro tipo, es voluntad preceptiva. Preceptiva. Se llama así porque los preceptos de Dios, mandatos, están abiertamente escritos en la Biblia. Es su voluntad, el deseo de Dios, que vivamos según sus decretos. Es lo que Él espera de nosotros. Entonces, la manera común de llamar la voluntad preceptiva es la voluntad revelada. Entonces tenemos secreta, revelada. Otra vez, Moisés dijo, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Jehová, nuestro Dios. No sabemos lo que Él está haciendo. Mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todos los decretos de Dios nos dejó para obedecer en su palabra, son para que los cumplamos. Vamos a ver Miqueas 6:8. A veces cantamos ese canto. No es secreto lo que dice. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Es algo secreto ahí? Muy obvio, ¿verdad? Lo que Dios quiere de nosotros en este versículo. Entonces, tenemos la voluntad secreta de Dios, la voluntad revelada de Dios, y vamos a ver algunos ejemplos de los dos en la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo que estamos estudiando hoy. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra y que podemos confiar en ti en todo. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y veo que ese es muy oportuno, que todos escuchamos los testimonios de nuestros hermanos y ya podemos ver la soberanía de Dios en su voluntad
en las cosas reveladas para nosotros hoy. Entonces, empezamos con la voluntad secreta. Y hay varios versículos que hablan de su voluntad secreta en la Biblia. Gerardo mencionó algunos cuando habló de la soberanía de Dios. Y vamos a ver algunos versículos que ya mencionó hace un mes. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Entonces, el predicador John Piper dice que de la voluntad secreta. Dios soberanamente diseña las circunstancias para que terminemos donde Él quiere que estemos, incluso si no tenemos ninguna parte consciente para llegar ahí. Por ejemplo, dice, Pablo y Silas se encontraron en la cárcel y el resultado fue la salvación del carcelero y su casa. Si quieren leer esta historia, está en Hechos 16, 11 a 34, para ver todo lo que pasó para que llegaran a la cárcel y después el carcelero se puso su fe en Jesucristo y toda su casa. El pasaje que casi todos los comentaristas mencionan como ejemplo de la voluntad secreta de Dios es la de José en el Antiguo Testamento. Cuando empiezo a leerla me resulta difícil detenerme. Aunque he leído la historia varias veces, todavía me atrapa. Y se acuerdan, ¿verdad? Esta muestra la voluntad secreta o soberana sobre lo físico primero. Vamos a ver. Y después veremos de lo espiritual. Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? 12 hijos. Y el penúltimo era José. Y era su favorito. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Génesis 37:3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. José era algo arrogante y tuvo un sueño y relató a sus hermanos que de una manera u otra iba a acontecer que ellos iban a postrarse ante él. Ya era odiado por ser el consentido de su papá, pero ahora aún más odiaban por el sueño. Salud. Después tuvo otro sueño y dijo a su padre, entendieron que su padre, Jacob, su esposa y sus 11 hermanos un día se postrarían ante él. Su papá estaba como, ¿qué? Pero dice que meditaba en esto en 37, 10, 11. Pero el odio a José por sus hermanos siguió aumentando. Entonces un día decidieron venderlo a José como un esclavo a unos mercaderes. Lo llevaron a Egipto. Pero dijeron a su padre que un animal salvaje lo había matado. Así José llegó a Egipto. ¿Coincidencia? Claro que no. Dios tenía todo bajo control, aun con la maldad de sus hermanos para venderlo como un esclavo. Lo echaron en una cisterna antes. Y se acuerdan que Gerardo dijo que Dios toma responsabilidad del mal. Isaías 45, 5 y 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Que forma la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad o la maldad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
Otra historia, persona que tuvo cosas horribles que pasaron fue Job, ¿no? Leemos en Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todos sus hermanos y todos los que antes lo había conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. En las dos historias, maldad sobre maldad, pasó tanto a Job como a José, pero todo estaba bajo el control de Dios. Entonces regresamos a la historia de José. Llega a Egipto en la casa de Potifar, un oficial de Faraón. Por casualidad, ¿no? Llegó ahí a esa casa. No. ¿Coincidencia? No. La voluntad secreta de Dios. Imagina lo que José estaba pensando. No estaba pensando que unos años después iba a ser la persona con más autoridad en la tierra de Egipto, excepto Faraón. Génesis 39, 2 y 3 dicen, mas Jehová estaba con José. Menciona que Dios le hizo un hombre próspero. Potifar lo puso como encargado sobre toda su casa. Pero la esposa de Potifar quería acostarse con José. José huyó de su presencia, entonces ella acusó a José de violarla. Le echaron en la cárcel. Qué mal, ¿verdad? Génesis 39, 22. Pero Jehová, otra vez, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pues gloria a Dios, ¿no? Termina versículo 39, capítulo 39, 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel causa alguna de las que estaban en cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. A pesar de toda la maldad que pasó a José, 4 veces en este capítulo, dice que Jehová estaba con él y le hizo prosperar. Entonces, en nuestros tiempos difíciles, tenemos que recordar que Dios siempre está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos desampara. Sigue la historia en Génesis 40. El copero y el panadero de Faraón le hicieron enojar. Los metió en la cárcel y el carcelero puso a José encargado de ellos. Los dos tuvieron un sueño. José los interpretó y dijo al copero que iba a ser restaurado a su puesto. Me imagino al panadero como, ¿qué va a pasar conmigo? E iba a ser decapitado y ahorcado. Y pasó así. Y José dijo al copero que hablara bien de él ante Faraón, pero el copero se le olvidó. Y José siguió en la cárcel. ¿Coincidencia? No. Pero me imagino que sí, José estaba pensando, ¿cuánto tiempo más, Dios, vas a tenerme aquí en la cárcel? Creo que estar en la cárcel nunca es un lugar más bonito que el que uno quiere estar, aunque seas el encargado de todos los presos. ¿En cuál lugar desagradable te tiene Dios en este momento? Quisiera salir de ahí y esperar en Dios y cualquier otro lugar o circunstancia. Estás en un momento en el que el consejo que menos quieres escuchar es, espera. ¿Cuántos de nosotros queremos esperar? Chris quería su cirugía ese día, ¿no? Pero tuvo que esperar 3 días. Hay muchas cosas que están pasando.
pero a veces tenemos que esperar. Pero Dios siempre tiene su tiempo perfecto. 2 años después, el tiempo que estamos en esta pandemia, Faraón tuvo 2 sueños consecutivos y nadie podía interpretarlos. Le cayó a 20 a copero. Y dijo a Faraón, me acuerdo de alguien en la cárcel que interpretó un sueño mío cuando te enojaste conmigo y con el panadero. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasó que estaba en la cárcel, pero dice que tuvo que afeitarse, cambiar su ropa para presentarse ante Faraón, para interpretar su sueño. Y lo dijo honestamente en Génesis 41:16. Respondió a José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, le explicó que tendrían 7 años de abundancia en la tierra y después 7 años de hambre en la tierra, toda la tierra de Egipto. Y sugirió que asignara a alguien para almacenar la comida durante los 7 años de abundancia para poder tener comida suficiente durante el tiempo de hambre en los siguientes 7 años. Pero nunca se imaginó lo que iba a pasar después. Faraón escogió a José para hacer este trabajo y lo puso como segundo al mando de toda la tierra de Egipto. ¿Por casualidad? ¿Coincidencia? Diosidencia, ¿verdad? Y cuando sus hermanos vinieron a José, los mercaderes, Génesis 37:2, dice que tenía 17 años. En Génesis 41:46, dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, de rey de Egipto. Después de tantas maldades que le pasaron en estos 13 años, y quién sabe cuántos en el cárcel, 10, 11, 12, no sabemos. Ya Dios lo tiene en el lugar que había planeado desde antes de la fundación del mundo. Como sabemos la historia, cuando el hambre afectó a Jacob y a su familia, sabían que había comido en Egipto y Jacob mandó a sus 10 hijos a comprarla allá. Ya el más chico Benjamín se quedó en la casa. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no reconocieron a José. Ya había pasado 13 años y ahora está vestido como un egipcio con ropas reales. José los acusó de ser espías y varias cosas pasaron, pero por fin presenta a todos ellos y se quedaron con la boca abierta. Y como sabemos, cuando Dios llevó a sus hermanos a Egipto para comprar comida, ellos efectivamente se postraron ante José. Luego de varios detalles se reunió toda la familia que se mudó a Egipto. Los hermanos tienen mucho miedo de lo que José va a hacer con ellos. Ya su padre falleció. En Génesis 50, 15-18 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José, nos dará pago de todo el mal que le hicimos. Misma palabra en Isaías 45. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Pero, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró. Mientras hablaban, vinieron también sus hermanos y se postraron otra vez delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos.
Ya estaban resignados a ser sus esclavos. Pero es tan hermosa la respuesta de José en los versículos 19 y 20. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo el mal pasó a José y Dios lo encaminó a bien. Así es la voluntad secreta de Dios. Dios pudiera haber puesto a José en el puesto tan importante que llegó sin pasar por todas las maldades que padeció. Sí, ¿no? Fácilmente. Pudiera haber mandado a José a Egipto por otra ruta, no tan doloroso como esclavo y todas esas cosas. Sí. Y quién sabe de qué manera diferente para llegar a segundo mando en toda la tierra de Egipto. Y no tuvo que pasar tantos años. Dios pudo haberse hecho todo esto. Pudiera haber sido como yo en mi preferencia de llegar a Tennessee por avión y no manejando. De cualquier manera hubiera llegado a mi pueblo natal, en Tennessee. Y aquí, si te gusta ir puebleando o llegar directo, vas a llegar a tu destino, nada más por rutas diferentes. Dios mandó a José a Egipto como esclavo. Fue metido en la cárcel por algo que no lo hizo. Fue olvidado por 2 años y tuvo que esperar 13 años en total entre el tiempo que fue vendido y el tiempo que llegó a puesto de segundo mando en Egipto. Aunque Jehová estuvo con José y le hizo prosperar, tuvo que enfrentar muchas maldades antes que Dios lo colocara en este puesto estratégico en Egipto. ¿Qué pasó después? En Éxodo 1:5 leemos que 70 personas entraron a Egipto después de todo lo que pasó a José. Eso fue un lugar propicio para que se multiplicaran. Eso fue el pueblo de Israel en aquel entonces. De 70 llegaron a ser una gran nación, de como 2,5 hasta 3 millones de personas, como Jehová prometió a Abraham 350 años antes. Así funciona la voluntad secreta de Dios. José no sabía por qué tuvo que pasar por tantas cosas y por tanto tiempo, pero al final Dios lo encaminó a bien. Para que su pueblo creciera como dice en Génesis 22:17, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Todo eso pasó para que llegara José ahí, segundo mando en Egipto, para proteger su pueblo, 350 años que estaban esperando esa promesa de hacer una gran nación de Abraham, y ya finalmente llegó el tiempo. Y todo lo que José tuvo que pasar para llegar ahí. Pero Dios lo encaminó a bien. Y nosotros como cristianos, a veces no sabemos por qué las cosas malas, no tan agradables, pasan en nuestra vida. Pero Dios siempre está con nosotros. Está trabajando en maneras que no sabemos. Pero cuando entendemos esa doctrina de la voluntad secreta, la voluntad soberana de Dios, nos ayuda en los tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Puedes ver un poquito de la voluntad secreta de Dios operando en tu vida? A veces con cosas tan difíciles es difícil, pero con esa enseñanza podemos decir, ok Dios, no entiendo, no sé por qué, pero tú tienes un propósito.
Si no entiendes nada, si no comprendes, solo espera en el Señor. A su tiempo te mostrará, tal vez, algunas razones por las cuales estás pasando por esas cosas. Tal vez nunca sabrás. Pues nada más es de Dios, cosas secretas para Jehová. Pues ya vimos la voluntad secreta sobre lo físico. Ahora, sobre lo espiritual. No voy a pasar tanto tiempo en ese punto, pero tenemos que entender de nuevo que si Dios no pone en el corazón de una persona para poner su fe en Él, no va a pasar. Romanos 3, 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es muy claro, ¿no? Ningún hombre o mujer busca a Dios. Personas dicen, yo tenía ese deseo de buscar a Dios y quería saber más y todo. No fue de ti. Eso fue de Dios. Por el pecado en nuestras vidas, estamos en camino al infierno cuando muramos. Entonces, si no estamos buscando a Dios, estamos en camino al infierno, entonces, ¿cómo es que llegamos a ser salvos? Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a mí si al Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Dios pone en nosotros el deseo de buscarlo y abre nuestro entendimiento para que pongamos nuestra fe en Él. No es nada de nosotros. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué nos escogió? ¿Por ser buenas personas? ¿Porque tuvimos el deseo de buscar a Dios? Según el puro afecto de su voluntad. Nada más fue su voluntad, su deseo de salvarnos. ¡Wow! Piensa en esto. Debemos querer hacer las cosas que agradan a Dios por todo lo que hizo por nosotros, ¿verdad? También junto con esto, eso es muy interesante. Es claro que Dios escoge sus hijos y otros no, pero no sabemos quiénes son los escogidos. Entonces debemos estar compartiendo el Evangelio con todos. Tenemos la gran comisión de ir a ser discípulos de todas las naciones. Y es algo interesante que, aunque Dios escogió a los que van a ser salvos antes de la fundación de este mundo, la Biblia que dice que no quiere que ninguna persona vaya al infierno. ¿Y cómo es esto? Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, otra vez, su deseo, su voluntad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, es su voluntad. Pero todos somos escogidos. 1 Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, otra vez, su voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es otra parte de la voluntad de Dios. Es una, yo estaba preguntando a Angélica, dice voluntad disposicional, una tendencia a algo.
John MacArthur y otros usan la palabra técnica, la voluntad optativa. Pero no quiero confundirles más. Dios está tardando en mandar a su Hijo en las nubes para sacar a su iglesia, porque quiere ver a los que no han puesto su fe en Él, a confiar en Él. Y al mismo tiempo, los salvos son escogidos. Ezequiel 33:11 dice, diles, vive yo, dice Jehová, Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva a impío de su camino y que viva. No podemos explicarlo. Nada más lo aceptamos. Como la Trinidad que Gerardo mencionó hace un mes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos son uno, pero son distintos. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios? No podemos explicarlo. Nuestra mente finita no comprende estas cosas. Entonces aceptamos las dos cosas. Dios escogió a los que son salvos, o trae a Jesús, pero al mismo tiempo no quiere que ninguno perezca. Es un secreto que solo Dios sabe. ¿Cómo funciona esto? Vamos a terminar esta sección con Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? La voluntad secreta, soberana, no puede ser estorbada. Siempre se lleva a cabo. Cuando Dios tiene deseo de hacer algo, lo va a pasar. En todas las circunstancias que estamos pasando, Él tiene control de todo esto. Tiene un propósito para nosotros, es su voluntad para nosotros. Voluntad secreta, porque no sabemos qué está haciendo. Ahora vamos a pasar a la voluntad revelada. Es lo que nos dejó aquí en la palabra de Dios. No es un misterio. Lo podemos conocer conforme vamos conociendo más su palabra. Muchos preguntan, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Piensa en esa voluntad revelada de Dios en su palabra, como si fuera un secreto. Y no es secreto. Dios nos dejó abiertamente aquí. Muchas veces la pregunta es sincera porque las personas son nuevas en la fe y no han aprendido cómo hacerlo. Otras veces es una pregunta de trata de retrasar lo que ya saben que es la voluntad de Dios. Quieren más bien hacer su propia voluntad, o escuchar lo que quieren escuchar. Para conocerlo, no tienes que hacer un rito especial. No necesitaría ir a un retiro lejano. La tiene en tus manos. Aquí. Se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, esa voluntad sí puede ser estorbada cuando no obedecemos sus decretos o mandatos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Recordamos el rey Josías. Su padre y su abuelo eran personas malvadas delante de Dios. Cuando le llevaron el libro de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que se encontraron en el templo y se los leyeron, su corazón fue conmovido. Puedes leer eso en 2 de Reyes 22, 11 a 20. Ahí estaban los decretos de Dios, la voluntad de Dios revelada a Josías y su pueblo. Había desobedecido todos ellos. Dios tocó de tal manera su corazón que hizo muchas reformas, hizo limpieza profunda en todo el reino. En 2 de Reyes 23, 4 a 24.
Pero es interesante el versículo 25, 2 Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová cuando ya leyó los primeros 5 libros de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Su papá, su abuelo, malvados, pero ya leyendo la palabra de Dios, cambió su corazón. Y la lectura de la Biblia hace efecto en nosotros, que nos hace cambiar nuestra manera de vivir. Como vivíamos antes, ya vamos a cambiar. Pues vamos a ver algunos ejemplos de decretos reveladas directamente en la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Santificación. Crecemos en la fe, seguimos creciendo en nuestra vida espiritual. Y no puede ser más claro, ¿verdad? La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nos apartemos de la fornicación. Cualquier tipo sexual de pecado sexual, inmoralidad. Pornografía en internet, ya en el teléfono. Revistas que están en cada esquina. Adulterio, sexo antes de matrimonio. Es la voluntad de Dios que nos apartemos de esas cosas. Más adelante, en el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, 16 a 18, cosas que debemos hacer, mandatos. Estad siempre gozosos. ¿Estad siempre gozosos? Orad sin cesar. ¿Estamos orando sin cesar? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias en todo lo que pasa en nuestras vidas. Sé que no es tan fácil de hacer. Otra mandato, dice 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro está hablando de personas sin Cristo en sus corazones que están hablando mal de los cristianos. Dice, es la voluntad de Dios que los cristianos vivan de una manera que no pueden encontrar fallas en ellas. Tendrían que dejar de hablar mal de ellos porque no pueden encontrar nada mal. Daniel 6:4 habla de la vida de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como hijos de Dios, estamos viviendo nuestras vidas de tal manera que no pueden hallar ningún vicio o falta en nosotros y que tienen que dejar de hablar mal de nosotros. No pueden encontrar nada. No hace nada mal, no veo. Espero que eso sea el deseo de nuestros corazones, de tener una vida que las personas pueden ver y no pueden decir nada mal de nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Las cosas que Dios desea que hagamos. David dijo en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pablo también dijo en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Entonces, ¿cuáles cosas podemos hacer para que hagamos la voluntad de Dios? Un versículo clave es Romanos 12:2. Estudiamos eso cuando predicamos a través de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobéis significa probar, aprobar algo. En este caso dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y otra vez el predicador John Piper dice, y así buscamos pasar tiempo con Dios en dos cosas, dice, su palabra y en oración. No tanto para discernir su voluntad, para buscar qué es la voluntad, sino principalmente para permitir que el Espíritu renueva nuestras mentes con la verdad. Y da 4 versículos aquí. A medida que nuestra mente se renueva, somos más capaces de ver las cosas como Dios las ve y las entiende. Entonces, cuando estamos renovando nuestras mentes en oración y la palabra, entonces no tenemos que buscar. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jesús dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Siempre hacemos lo que agrada a Dios? No, sí, no siempre. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando Cristo oraba en Getsemaní, la noche antes de su muerte, oró a su Padre Celestial en Lucas 22, 41, 42. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús obedecía a su Padre y murió en la cruz y llevó tus pecados y mis pecados sobre él. Sabía que tuvo que estar separado de su Padre por primera vez desde la eternidad, mientras cargaba el peso de los pecados sobre él. Dios es santo, no conoce pecado. Jesús era humano y él pudo llevar los pecados sobre él. Ya había estado en la cruz por 6 horas y exclamó en Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El deseo de Jesús era no tener que estar separado de su Padre. Pero sabía que fue la única manera para que pudiera aplacar la ira de Dios por los pecados y ofrecernos la vida eterna. Jesús negó su propia voluntad y aceptó la voluntad de su Padre. Y nosotros debemos negar nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otra vez, si luchamos con hacer la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? John Piper continúa, el Espíritu moldea la mente y el corazón a través de, otra vez, la palabra y la oración, para que tengamos inclinaciones hacia lo que más le glorifica a Él. Cita 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para todo para la gloria de Dios.
En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Cuando una persona nos pregunta algo de la Biblia, sería bueno tener una idea de dónde encontrar una respuesta, ¿verdad? No siempre es fácil, pero mientras más estudiamos la palabra, vamos a poder manejarla mejor. Y el Espíritu Santo nos recordará sus enseñanzas para poder aplicarlo en cada circunstancia que encontramos. Otra vez en Precept Austin dice, en otras palabras, podemos discernir mejor la voluntad de Dios cuando buscamos primero su reino. ¿Dónde encontramos este versículo? Dice a Jesús el Rey, porque entonces todas esas cosas, incluyendo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, nos serán dadas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La relación con Dios debe ser lo primordial. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mucho como el vino en exceso empieza a controlar a las personas. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo a través de invertir tiempo en estudiar la palabra y en la oración. ¿Y cómo es tu relación con Dios? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estudiándolo o nada más poniendo una palomita por la lectura de día? Tal vez ni estás leyendo la Biblia. También estás orando y pidiendo que Dios te ayude a hacer su voluntad revelada en su palabra para que puedas aprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Todo empieza en la mente. No podemos perder la voluntad de Dios de todo lo que nos dejó en su palabra. Si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, renovando nuestras mentes. Entonces, cuando estamos estudiando, vemos los mandatos que está aquí. Estamos haciendo, obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, lo que Él quiere de nosotros, y no nuestra propia voluntad. Entonces, si no estás haciendo esto, empieza hoy. Haz un compromiso con Dios de leer su palabra, de estudiarla, escudriñarla y pasar tiempos en oración con nuestro Padre Celestial. Reconociendo las doctrinas de la voluntad secreta, la voluntad revelada, nos ayuda en los tiempos de angustia y desesperación. Reconocemos que Dios tiene control y permite cosas no tan agradables en nuestras vidas. Pero sabemos que tiene nuestro mejor intereses en su mente. Uno de los favoritos versículos que tengo en tiempos difíciles de 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gusta cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿No es bonito? No importa lo que pasa en nuestras vidas, Él tiene cuidado de nosotros. Podemos poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. Es difícil hacer, yo sé, pero debemos hacer esto. Y cuando somos conscientes de la voluntad revelada de Dios y estamos leyendo la Biblia, orando, Dios renueva nuestra mente para que en los tiempos difíciles podamos aprobar que lo que estamos pasando es según su voluntad agradable y perfecta. Y no demuestra.
Y obviamente preferimos no sufrir. Pero si estamos buscando tener una relación íntima con Dios, vamos a querer hacer las cosas que agradan a Él y no hacer las cosas que nos agradan a nosotros. Nos vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Señor, tú tienes tu voluntad secreta, que Señor, que no sabemos nada de lo que estás haciendo, pero tú tienes un propósito. Es posible que nos muestres algo, tal vez no, pero necesitamos confiar en ti, que tú tienes nuestros mejores intereses en mente y tú cuides de nosotros. Señor, pido que si una persona que está aquí, que no te conoce, Señor, Dios no quiere que ninguna persona vaya al infierno. Pido, Señor, que tú abres los corazones de esas personas para que puedan tomar la decisión más importante de su vida, reconociendo que eran pecadores o son pecadores, que no te buscan a ti en sus propias fuerzas, Señor. Todo lo que pueden hacer buenas no les saben. Nada más por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz hace 2000 años, cuando murió por tus pecados y mis pecados. Gracias, Señor, por este tiempo. Y si hay una persona que tiene interés más en la salvación, que puede contactarnos, Señor. Gracias por tu voluntad secreta, tu voluntad revelada, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.